Hola, mi nombre es Isabela Vargas Izaza, soy parte del grupo 13 y este grupo va a hablar sobre la segunda derivada a partir de las tablas. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes. Hola, mi nombre es Elizabeth Carvajal, integrante del grupo 13. Hola, mi nombre es Emanuel Hoyos Izaza, integrante del grupo número 13. Hola, mi nombre es Sofía Torres, integrante del grupo 13. Hola, mi nombre es Angie Valentina Gómez y soy integrante del grupo 13. Trabajo de células. Grupo número 10, trabajo número 13. Los participantes son Emanuel Hoyos Izaza, Elizabeth Carvajal Moscoso, Angie Valentina Gómez Peña, Isabela Vargas Izaza y Jamie Sofía Torres García. El profesor encargado es Marlon Luis Torres, la materia es cálculo diferencial, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Actividad número 13. Segunda derivada a partir de tablas. Considera los datos de tiempo y distancia registrados durante la carrera de 100 metros planos por Usain Bolt en Beijing 2008 y que se presentan en la sección 2 del capítulo 2. La variable t está en segundos y b en metros. Básicamente aquí tenemos la tabla. Se quiere estimar la aceleración de Usain Bolt en cada uno de los valores t sub i igual a 0 hasta i igual a 10. Básicamente el procedimiento que nosotros tenemos que utilizar acá es use diferencias finitas centrales para estimar la velocidad, es decir, primera derivada. Y 2. Use diferencias finitas centrales sobre los valores calculados de la primera derivada para estimar los valores de la segunda derivada. Listo. Para empezar a realizar el cálculo de la velocidad de Usain Bolt utilizando los datos obtenidos en la tabla hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. La fórmula que debemos utilizar es la siguiente, que usa el procedimiento de diferencias finitas, que es básicamente tomar un valor y analizar qué pasa antes y qué pasa después. Aquí lo tenemos. 2. Una aplicación y concepto demasiado importante es la aplicación de la derivada en la física, la cual nos dice lo siguiente. La derivada de la distancia o espacio es igual a la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Con la información anterior y sabiendo que la fórmula anterior nos ayuda a calcular la derivada, la tasa de cambio instantánea, podemos apoyarnos de la primera tabla que tiene información de la distancia para calcular primeramente la velocidad y luego con esos datos obtenidos la aceleración. Entonces básicamente aquí tenemos la tabla que nos da tiempo t sub 0 igual a 0, t sub 1 igual a 1.85, t sub 2 igual a 2.87 y así nos vamos hasta t sub 10 igual a 9.69. Entonces el procedimiento que vamos a emplear es el siguiente. A continuación, vamos a analizar los valores que están en la tabla basándonos en la fórmula que tenemos. La fórmula nos dice que tenemos que tomar un valor central y mirar qué pasa adelante y qué pasa atrás. Para t igual a 0, no hay manera de sacar derivada en este punto debido a que, al ser punto de partida, no hay información anterior para analizar. Al pararnos en 1.85 se puede evaluar adelante y se puede evaluar atrás. Aplicando la fórmula nos queda que 20 menos 0 dividido 2 por 2.85 menos 0 nos da igual a 3,48. De esta forma evaluamos los siguientes puntos hasta llegar al 11. De la misma forma lo hacemos. Cuando llegamos al punto 11 pasa lo mismo que en el punto 1, que no hay forma de sacar derivada en este punto debido a que al ser punto final no hay información posterior para analizar. Con la información anterior podemos construir una nueva tabla, la cual tendría información sobre la velocidad y podría sacar una segunda derivada de la misma manera, para así obtener la aceleración. Aquí tenemos la tabla, como podemos observar, no tenemos datos del inicio ni del final. Ahora usaremos las diferencias finitas centrales sobre los valores calculados de la primera derivada para estimar los valores de la segunda derivada. Para realizar esta parte debemos tener en cuenta la tabla que realizamos anteriormente, donde todavía debemos a t como una variable independiente. En pantalla se puede observar la fórmula que necesitamos para poder calcular la segunda derivada. Podemos observar que el primer valor de t
no es posible calcularlo, debido a que no hay un valor central ni un valor anterior. El segundo valor de t tampoco es posible de calcular, debido a que no hay información antes para calcular la derivada. El tercer valor de t, por el contrario, sí es posible calcularlo. Aplicamos la fórmula y llegamos a que nos da 1,10 metros sobre segundos al cuadrado. De ahí en adelante aplicamos la fórmula y podemos observar que llegamos a todos los resultados. Nuevamente, en el décimo valor de t, tampoco es posible calcularlo por falta de información, al igual que el onceavo valor de t. Con todo esto, podemos llegar a que la nueva tabla quedaría de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los primeros dos valores de t y los últimos dos valores no pueden ser calculados. Aparte de eso, debemos tener en cuenta esas gráficas que muestran el comportamiento, en este caso de b de t. Aquí se muestra el comportamiento de la primera derivada. Y por último, el comportamiento de la segunda derivada. Teniendo en cuenta todo esto, pasaremos a responder la última pregunta. ¿Cuándo fue la aceleración máxima y mínima de Usain Bolt? Gracias a las tablas y gráficas anteriores, se logró llegar a los siguientes datos. En el tiempo 2,87 se llegó a una aceleración de 1,1, el cual representa la máxima aceleración. Esto se evidencia en la columna de la primera derivada, en donde en el mismo punto hay una variación notoria en la velocidad. Ahora, en el tiempo 7,96, se llegó a una aceleración de menos 0,19, el cual representa la mínima aceleración. Y en la segunda derivada, como efectivamente ese valor aparece después del punto de inflexión, esto permite concluir que a partir de ese momento la velocidad comenzará a disminuir. ¿Para cuáles valores de TI se puede realizar el cálculo de la aceleración? En la tabla de la segunda derivada se muestran los valores de t en los que es posible calcular la aceleración. Para el cálculo de la primera derivada no es posible calcular el primer ni el último valor en función de t, debido a que al usar diferencias finitas centrales se debe contar con el valor anterior y posterior de ti, como lo muestra la fórmula de las diferencias finitas centrales. Debido a que la segunda derivada se calcula a partir de la primera derivada, con la fórmula de la segunda derivada, vemos que en este caso no es posible calcular la aceleración para los dos primeros y tampoco para los dos últimos valores de t. ¿Cómo se comparan esos valores con, por ejemplo, la aceleración de la gravedad? Entre la aceleración de la gravedad y la aceleración de Bolt no hay una relación directa, ya que son conceptos completamente diferentes. Pues la aceleración de Bolt se produce en dirección horizontal hacia adelante, en la dirección de su movimiento, mientras que la aceleración de la gravedad se produce de manera vertical hacia abajo. Pero es importante considerar que al duplicar la aceleración de Bolt no cambia su dirección, pero permite una comparación más directa entre estas, como se puede observar en la tabla. Posteriormente, para poder hacer la comparación entre estas dos aceleraciones, debemos realizar el siguiente procedimiento: dividir la aceleración de Bolt sobre la aceleración de la gravedad y se multiplica por 100 para hallar el porcentaje.